¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Tal como les decíamos, la entrevista a Telebuen Día del día de hoy es con Álvaro Garcé, candidato a la Intendencia de Montevideo. Garcé, ¿cómo le va? Buenos días. Buen día, Nicolás. Muchas gracias. Un gusto estar acá. ¿Le gusta que le digan, o en realidad prefiere que le digan candidato a la Intendencia por el Partido Nacional o por el Partido de la Concertación? Por el Partido de la Concertación, porque eso es lo que responde a la realidad. Bueno, pero no deja de ser el representante del Partido Propuesto Nacional. por el Partido Nacional, por supuesto, pero sí, estamos identificados con la Concertación como ciudadanos desde el momento en que se empezó a manejar la idea de la Concertación hace ya unos años. Bien. Usted habló el otro día de reperfilar el presupuesto de la Intendencia. ¿Eso Sí. qué incluye? ¿Qué gastos son suprimibles? Incluye un proceso gradual. Roma no se hizo en un día, el presupuesto no se modifica en una sola instancia. Es absurdo que los gastos superen las inversiones. Cuando hablamos de reperfilar el presupuesto, lo que estamos pensando es la necesidad de gradualmente bajar los gastos que sean prescindibles, austeridad, sin que eso implique una lesión en los servicios o en la posibilidad de desarrollo de obras. Bajar los gastos prescindibles implica cortar tela donde hay para cortar. Y de acuerdo al trabajo que venimos haciendo con nuestros técnicos, tenemos ya la certeza, no hablo esta mañana de números todavía, pero tenemos la certeza de que se puede y se debe bajar el gasto en cargos de confianza y gastos de funcionamiento. Fíjese que en el año 2013 la Intendencia tuvo ingresos por 607 millones de dólares, más o menos, lo cual equivale a casi 2 millones de dólares por día. Eso es mucho, por lo menos para una ciudad de 1,5 millones de habitantes, y egresos por más de 640 millones. De esos 610 millones, 607, 610 millones que entraron, la mitad y un poco más se fueron en sueldos, remuneraciones, que son derechos intangibles. Las inversiones fueron algo menos de 90 millones de dólares, 88, y los gastos fueron prácticamente el doble. En un presupuesto donde los gastos casi duplican las inversiones, a plazo eso lleva a una parálisis. Esto suprimir algunos gastos, ¿implica una reducción de funcionarios? ¿Que la Intendencia deje de prestar algunos servicios que hoy presta, que usted considera que no son relevantes? Bueno, no, dos cosas. Primero, la Intendencia tiene 8.700 funcionarios, más unos casi 800 que el Tribunal de Cuentas ha observado, que están trabajando, que no forman parte de la grilla, más aquellas personas que forman parte de empresas o de cooperativas y que prestan servicios para la Intendencia. Funcionarios hay, pero no estamos pensando en una reducción. En todo caso, lo que debe quedar claro es que no vamos a un incremento de los funcionarios. Con respecto a servicios prescindibles, la Intendencia ha ido ensanchándose al punto que el organigrama hoy en el papel son 17 carillas. Es decir, es difícil entender en el papel, cuanto más en la práctica. Por lo tanto, lo que deberíamos hacer es reconcentrar la Intendencia en sus objetivos primarios, en lo que son típicamente departamentales y en lo que hace a los municipios, lo municipal, tercer nivel de gobierno. Donde hay duplicación, evidentemente lo que se debe hacer es transferir las funciones al gobierno central y evitar la duplicación. ¿Por ejemplo? Bueno, yo creo que hay demasiadas tareas, demasiadas divisiones, demasiadas direcciones. Yo diría que no habría, por ejemplo, vamos por lo constructivo, lo que no hay que descuidar. Además de los cometidos esenciales de la Intendencia, que todos lo sabemos, sí, la limpieza, la iluminación, todo lo que tiene que ver con el tránsito, el transporte, las obras, arreglo de calles, veredas. Hay cuestiones que en principio no son típicamente departamentales, pero que hay que valorar por la incidencia que tiene en la calidad de vida de la gente. Las policlínicas barriales. En todo caso, yo creo que no hay que desmontarlas, habrá que ver una transición y sobre todo hacer que la Intendencia juegue un papel importante en aquellas cuestiones donde el sector privado no alcanza. Naturalmente que si convocamos al sector privado a la realización de obras, usted va a ver que la realización de estacionamientos, por ejemplo, obras de ingeniería, como pueden ser puentes, estamos pensando en Avenida Italia, por ejemplo, resultan opciones atractivas. Y hay cuestiones que no son para la empresa privada. Bueno, allí es donde la Intendencia tiene que estar. Las policlínicas, por ejemplo, gradualmente que vayan pasando a ACE. Habría que verlo. En principio, lo primero, y quiero dar la certeza, no hay que desmontar ningún servicio cuya desorganización implique una lesión al contribuyente. Al contrario, me parece que al contribuyente lo que hay que hacer es
retribuirle mejor, darle más servicios y más obras por el esfuerzo que realiza. Y aprovecho a decirlo, este es un pilar que tenemos en nuestra propuesta, en la concertación, no más carga tributaria. La carga tributaria está en el máximo. Por lo tanto, el gran desafío es mejorar la gestión. El problema de la Intendencia, el déficit, lo que la Intendencia tiene de números rojos acumulados, no es porque recaude poco, porque recauda y mucho, por lo pronto, bastante más que hace 15 años. Hoy los ingresos de la Intendencia prácticamente duplican a lo que la misma recaudaba en el año 97-98. Ana Olivera el otro día lo desmintió diciendo que en realidad en pesos constantes el incremento no es tanto. No tengo el honor de compartir esa valoración. Hemos seguido muy de cerca toda la línea de lo que ha sido la recaudación, los gastos, todo desde el año 90, 91 en adelante, en dólares, en moneda constante. No tengo ninguna duda, no tenemos, porque estamos trabajando en equipo, no tenemos ninguna duda que los aumentos son significativos. En ingresos vehiculares, por ejemplo, son mucho más los autos que circulan en Montevideo. Es cierto que eso implica una mayor presión y un mayor desgaste para la infraestructura, pero también está la mayor recaudación. ¿Cómo va a ser la campaña de la concertación? ¿Van a hacer actos conjuntos? ¿Van a trabajar los tres candidatos? ¿Se van a mostrar en conjunto o van a hacer cada uno su campaña? Sin duda que hay una campaña coordinada en torno a ejes, a los ejes programáticos, que yo resumiría en tres: no más carga tributaria, mejor gestión, más y mejor descentralización, agregaría 2 o 3 más, avanzar en la agenda de derechos. En lo personal entendemos que dentro de la agenda de derechos debemos incluir en un lugar destacado la seguridad, porque la Intendencia y los municipios tienen mucho para hacer al respecto. En lo personal también entiendo que las cuestiones del bienestar animal son muy importantes. Y eso de alguna manera está contemplado. A su pregunta, ¿vamos a hacer actos conjuntos? No es algo que esté definido todavía. Lo que sí está claro, y hemos tenido una buena reunión ya con el doctor Rachetti, con el empresario Novik, en la mañana del viernes, antes de la convención. La idea es coordinar, fijar las grandes líneas, el programa, los contenidos ya están. Luego vamos a ajustar en el desarrollo esas pautas comunes. ¿Ahora van a marcar sus matices si lo Naturalmente que sí, es lógico. Somos 3 candidatos con trayectorias, con perfiles que son complementarios y es bueno que esos matices sean apreciados por la gente. Usted está de intensas recorridas en estas semanas. Más de 50 puntos, más de 50 puntos en un mes. ¿Cuál es el principal problema que le plantea a la gente? Y hay como 2 o 3 comunes denominadores. La seguridad, por ejemplo, los reclamos por mayores servicios, mejor iluminación, en general lo que nos piden en los barrios es ser mejor correspondido por el esfuerzo. La gente lo que quiere es que la Intendencia tome más en cuenta la opinión de la gente, por eso hablamos de mejor descentralización, porque vinculado a ella está la participación ciudadana. Nosotros queremos fortalecer todo lo que tenga que ver con la cercanía, la instancia de la cercanía. Y por supuesto que en cada una de las zonas encontramos matices. Hemos estado en el límite de Montevideo, en Toledo, por ejemplo, en las chacras de esa zona, prácticamente lindera con Toledo, y allí hay una problemática específica del Montevideo rural. El reclamo de la seguridad en esa zona no es el mismo que encontramos, por ejemplo, el sábado de tarde en la zona del Montevideo Shopping, donde estuvimos ingresando aleatoriamente, ¿no?, algunos comercios, a hablar con los comerciantes, y estuvimos en 20 puntos. Y bueno, cuando le preguntamos, bueno, dígame, ¿cómo está acá la cosa? Acá hay un problema de seguridad. Entonces, eso refuerza nuestra convicción en el sentido que la Intendencia tiene para colaborar, debe colaborar con el Gobierno Nacional, con el Ministerio del Interior en la seguridad. Y esto dentro de los límites que la Constitución fija. No estamos hablando de una policía municipal que evadiría la competencia constitucionalmente marcada, pero sí en aquellas acciones preventivas donde la Intendencia puede y debe actuar. Bien, y en cuanto a, por ejemplo, cuestiones como la limpieza, sé que estuvo ahí en el Cantón del Buceo, sí. Limpieza, tránsito, ¿qué nos puede decir? Bueno, comencemos por limpieza. El sábado de tarde estábamos recorriendo la zona de buceo, el CH99 y los otros 4 complejos que están allí, y estábamos a metros del cantón de limpieza de buceo, donde funcionaba hace muchos años los talleres de la ANDET, después de Coptrol, y ahora es el cantón de limpieza. Y allí debo agradecer el gesto
se nos permitió, a los ediles naturalmente que nos acompañaban, por supuesto que les está permitido el ingreso, pero en definitiva fue una gentileza dejarme pasar porque llegamos sin previo aviso, el director además se hizo presente inmediatamente y constatamos en el lugar, en la operativa del día a día, que ese cantón no puede seguir funcionando allí. Sabemos que el tema fue tratado en la Junta Departamental, nosotros somos de la idea de cuanto antes trasladar ese cantón, naturalmente asegurando el destino de los fondos que se obtengan por la venta de un predio que tiene un valor importante y que debería ser destinado con seguridad a vivienda. Ustedes seguramente van a, en caso de llegar a la Intendencia, vender ese predio a privados seguramente. Y asegurar la construcción de viviendas en ese mismo predio. Viviendas municipales, viviendas de la Intendencia. Evidentemente el predio es municipal, estoy pensando en un fondo social de vivienda y sobre todo terminar con un problema que realmente se ve de día, mucho más imagínese lo que es en la noche, con los ruidos, con todo el trastorno para el descanso y para la vida de los vecinos. Bueno, y en cuanto al tránsito, usted ya habló, entre otras cosas, por ejemplo, de facilitar la circulación en Avenida Italia por intermedio del cantero. Alguien le va a decir, bueno, pero cada vez estamos vendiendo menos boletos. Plantear la posibilidad de generar una nueva modalidad de transporte en Avenida Italia puede ser un inconveniente. Bueno, a ver, cuando hablamos de medidas a futuro, yo creo que hay que empezar por lo que debe ocurrir hoy de mañana. La Intendencia debería detener hoy la obra de General Flores para evitar allí errores que se han cometido, por ejemplo, en el Corredor Garzón. El Corredor Garzón, a nuestro juicio, es indefendible. Primero como usuarios, hemos visto todo el proceso de la construcción. Fuimos de los que pensamos allá por 2012 que los problemas iniciales se iban a corregir. Abrimos un crédito en ese sentido, pues vimos con el tiempo simplemente que el corredor estaba mal concebido, ahora, ¿no estaba es mucho mal construido? Que levantarlo, que hay que destruirlo. No es mucho, no es mucho. No es mucho y si usted va por la zona va a ver qué es lo que piden los vecinos. A ver, si un vecino tiene que esperar el ómnibus en la vereda de Garzón sin un refugio, esto en el caso de los ómnibus que van fuera del corredor central, si el vecino tiene que llegar hasta una parada angosta, que está mal construido porque está mal diseñado, porque el lugar no daba. El problema no es el corredor, el instrumento, el corredor como opción, sino el lugar donde se construyó y la forma en que se construyó. Entonces, allí lo que hay que hacer es volver al viejo formato de una avenida donde se pueda circular con comodidad, con sendas solobús que sean eficaces para lograr el objetivo. El objetivo es agilizar el tránsito y el problema de los giros a la izquierda, más allá de la cuestión de la coordinación de los semáforos, es un problema difícil de resolver, es decir, que tiene una funcionalidad que está mal en la base y que no admite otra solución que... ¿Y la terminal? Y la terminal, el problema es el lugar donde se construyó. El lugar para la terminal no era el que se eligió, era otro, era la plaza. La terminal no tiene mucho sentido, fíjese que los ómnibus que venían y tenían que ir para atrás estaban aumentando el tiempo de recorrido varios minutos, por lo menos 6, 7, 8 minutos. Eso es mucho tiempo para la gente. Entonces, el problema de la terminal es que fue mal emplazada. Y bueno, habrá que aprovechar sus posibilidades, pero ahí hay un error básico. Y un error además que ha costado decenas de millones de dólares, ¿no? El Corredor Garzón ha costado en su conjunto 80 millones de dólares, de los cuales más de la mitad fueron aplicados a la obra de Garzón en sí. Ahora, volviendo al tema de Avenida Italia y la venta de boletos. Sí, bueno, ahí hay dos cosas. Primero, en Avenida Italia hay una gran oportunidad desaprovechada, el cantero central. Segundo, el tema de la disminución en la venta de boletos, que es otra cosa. Bueno, en el caso de la venta de boletos, lo que estamos viendo es que la gente se está volcando cada vez más a las opciones individuales de transporte. ¿Por qué? Y bueno, porque no está encontrando en el transporte la solución que quiere. Ese no es solo un problema del sistema de transporte, es un problema de tránsito también. Es decir, hay que distinguir los problemas del tránsito y los problemas del transporte. En el caso específico del transporte hay un tendido de líneas que responde a una ciudad que ya no existe, porque esas líneas fueron diseñadas hace 40, 50 años y ha habido cambios demográficos muy importantes. Entonces, creo que ahí lo que hay que hacer es ponerse a trabajar con las empresas y con las cooperativas para lograr que el transporte en la ciudad sea atractivo. Invertir en transporte colectivo es mucho más barato y más eficiente que las opciones individuales. Las ciudades que resuelven mejor la cuestión del transporte tienen
distintas opciones que pueden ser sendas solo bus, pueden ser troleibuses, pueden ser vías de circulación rápida, distintas opciones. 1 metro es muy caro y es inviable en Montevideo, pero las ciudades que mejor resuelven lo hacen a partir de opciones atractivas, de modo tal que la gente deje el auto voluntariamente, no en una forma impuesta, y se vuelque por el transporte colectivo. Cuando habla de convocar a privados para ese medio de transporte por Avenida Italia, ¿priorizar, por ejemplo, las actuales cooperativas de transporte? Trabajar con las empresas y con las cooperativas, es decir, con el sector privado en su conjunto, sin excluir y sin favorecer a priori. Y cuando hablamos de llamar al sector privado para la construcción de las obras, el shock de obras que Montevideo necesita, porque tiene un atraso de décadas, estamos pensando en la opción, por ejemplo, en el instrumento de la participación público-privada. Bien. Le quiero consultar también por el zoológico, un tema que tiene larga data en Montevideo, que hay quienes reclaman su cierre. ¿Cuál es la visión que tiene Álvaro Garcés en torno al destino del zoológico? También es otra oportunidad hasta ahora desaprovechada. Nosotros vemos en el zoológico la posibilidad de concretar un parque conservacionista. No queremos un zoológico que sea cárcel o un zoológico donde los animales estén en situación incompatible con el bienestar animal. Por lo tanto, vemos allí la gran posibilidad de construir un centro de atención para las mascotas. Ya tenemos números al respecto. Con un día de recaudación de la Intendencia se puede construir allí un centro para la atención de mascotas que funcione como un hospital. La infraestructura la debería proveer la Intendencia, la gestión debería hacerse en acuerdo, en convenio con la academia, con la Facultad de Veterinaria y con las organizaciones, la sociedad civil. O sea que la idea que ustedes tienen es cerrar el zoológico tal cual nosotros lo divisamos hoy. Convertirlo en un parque, en un paseo, mantener el paseo donde se pueda exhibir en condiciones de dignidad las especies autóctonas que están amenazadas, que en lugar de ver, que sea la pobre jirafa que va quedando, cómo está allí, que los niños puedan conocer mucho más de la fauna autóctona, que eso sirva como espacio para la procreación de especies que estén en peligro de extinción, que sirva en ese sentido como una especie de santuario, que aquellos animales que puedan ser liberados lo sean, y los que no, sean mantenidos allí, pero, reitero, en condiciones dignas. Y anexar ese hospital para mascotas de forma tal que se pueda dar atención. Ese es un problema que no se tiene hoy a nivel estatal, no existe la respuesta la dan organizaciones que hacen una tarea muy loable. Hace poco fuimos a visitar el complejo en Cerrillos de Animales Sin Hogar, es una tarea formidable la que realizan, y yo creo que, visto el cuadro de sufrimiento y el abandono que pudimos percibir allí, sería muy bueno que existiera el hospital, no solamente como un lugar para la castración o la desparasitación, sino que sirva también como un lugar para la educación y la responsabilización en materia de tenencia animal. Bien, le hago la última, y esto casi que entre nosotros, haciendo cuenta que no nos mira nadie. Que no es así. Que no es así, claramente. ¿Cuántas veces le dijo a su hermano que estaba loco cuando aceptó el desafío de ser el candidato? No exactamente con ese adjetivo, me dijo, como buen hermano que es, que lo pensara, como me lo dijo la familia y los amigos, y una vez que la decisión estuvo tomada, el mensaje no solo de mi hermano, de mi hermana, de mis padres, de toda mi familia, ha sido para adelante, y en eso estamos. Y por suerte tenemos un respaldo que yo agradezco y destaco permanentemente de los líderes del Partido Nacional y de las agrupaciones. Y en particular, en cada una de las salidas a los barrios hemos encontrado una recepción de los dirigentes locales y de los vecinos que nos ha dado mucha fuerza. A cuenta de más, seguramente lo estaremos recibiendo antes de las elecciones de mayo. Encantadísimo de las órdenes. Hacemos la pausa y enseguida seguimos con Tele Buen Día. Presentó